Como se ha examinado, la individualidad mora inevitablemente en una realidad. Esta, por su parte, está en contacto con el mundo que le rodea y recibe unas influencias que la individualidad ha de superar en la conciencia de su transitoriedad. Verbigracia, el cuerpo humano percibe, a través del contacto de sus sentidos con el entorno, sensaciones, calor y de frío, placer y de dolor, que vienen y van y que hay que soportar con paciencia, conscientes de su carácter efímero. Quien no se atormenta por estas cosas, quien es firme y permanece inmutable ante el dolor y el placer, está preparado para seguir ascendiendo por la escala de vidas que constituye la verdadera existencia. Tampoco cabe la aflicción por el hecho de que la individualidad se encuentre perpetuamente supeditada a morar en lo que nace y fallece, que es su envoltura, su sombra. La muerte es inexorable para todo lo que es nacido, así como haber nacido es necesario para todo lo que muere. No cabe afligirse ante lo inevitable. En cambio, aquello que mora en todo es siempre invulnerable. Conociendo esta invulnerabilidad, el ser humano ha de esforzarse por cumplir su dharma y no temer ante el acatamiento de su karma, un acatamiento que tiene su base en la acción desinteresada, esto es, hacer lo que hay que hacer pero sin buscar frutos ni recompensas y comprendiendo que hay que considerar por igual la derrota y la victoria, la pérdida y la ganancia, el dolor y el placer, los pares opuestos. Son dos caras de una misma moneda, establecerse en el dharma y cumplir el karma desde la acción desinteresada. Por tanto, la senda hacia la sabiduría es doble, el conocimiento acerca de lo que es y sobre el necesario cumplimiento del dharma, estableciéndose en el Atman por medio de la concentración y evitando la dispersación del pensamiento, y la acción, que ha de ser desinteresada, en equilibrio, liberada de los pares opuestos y desprendida de todo deseo y esperanza de frutos. Las dos vías no solo no se contradicen, sino que son complementarias. El conocimiento lleva a la acción desinteresada para lograr el cumplimiento del karma, y la acción desinteresada es conocimiento que impulsa la realización del dharma. Y lo anterior conlleva el corolario de que el camino a la perfección no es la renuncia en la acción. En realidad, vivir es en acción impulsada por la vida y nadie puede permanecer inactivo ni un instante en ese vivir de lo creado. Y es una hipócrita el que reprime la actividad de sus órganos pero conserva el apego a los objetos de los sentidos. Hay que cumplir la acción que a cada uno corresponde, pues la acción es superior a la inacción, y hacerlo sin fervor y sin apego, ya que sólo así se evita quedar encadenado al mundo por la acción. Es útil acordarse del llamado código genético. Como es bien sabido, todos los cuerpos vivos lo poseen, y en tal código se encuentran numerosos factores que inciden, aunque de forma no determinista, en la existencia de cada uno. Pues bien, del mismo modo, cada ser lleva en su seno un código estructural propio, una especie de deber, de misión en la vida. Este deber se puede seguir o no seguir, ni obliga ni impone. Eso sí, el que cumple con su karma se realiza a sí mismo y ayuda a que se cumpla el de los otros. Por el contrario, el que vive ajeno a él corre el riesgo de dar giros en la rueda de la vida y no aprovechar su existencia actual para seguir ascendiendo en la cadena de vidas que conforma la auténtica existencia del ser. La acción es inevitable porque es propia del vivir, pero siendo desinteresada queda libre de los apegos y reducida a una acción estrictamente corporal, externa, con los órganos desarrollando sus acciones como quien hace una ofrenda ritual. Por ello, la acción pura debe ser llevada a cabo como si se tratara de un sacrificio. Esta acción desinteresada viene de la individualidad y solo será verdadera si está exenta de deseo y de apego al cumplimiento, y exige no solo renunciar a la acción desinteresada, sino a uno mismo. Esta es la gran renuncia que se asienta en el saber supremo, en el conocimiento profundo. No es uno quien actúa, sino su realidad, que ejerce sus funciones sobre los sentidos, incluidos los pensamientos, que constituyen el sexto sentido. Ni es uno quien vive, sino la individualidad. El sacrificio obedece a una ley universal, una ley de la vida, por la que a cada ser creado le es dado progresar hasta la consumación de su dharma, y no es algo penoso, sino una efusión de vida natural y gozosa de la que todo lo creado participa. El mundo está encadenado por la acción, y cada acción realizada es un nuevo eslabón que se suma a los precedentes.
Es una cadena sin fin de causa y efecto, en la que el efecto es, a su vez, una nueva causa hasta el infinito. De esta rueda de la acción solo es posible salir cuando la acción se hace por sacrificio, sin fervor y sin apego. Así es como la sucesión natural de la acción y el deseo puede ser truncada y convertirse en ley de realización. Esto es lo que ocurre cuando la persona se entrega al sacrificio sometido al recto y desinteresado cumplimiento de la acción y sacrifica su acción sin pensar en el fruto de ella, o va al sacrificio sometido a la búsqueda del conocimiento mismo y sacrifica su conocimiento por amor al conocimiento, sin esperar nada a cambio más que la dicha incomparable de su entrega al sacrificio. De este modo, la ley del universo se alza triunfante y las cadenas se rompen porque esa es la acción única, natural y gozosa por la que la persona y el mundo con ella logra la perfección. Así se alcanza lo supremo, complacido en el Atman, encontrando su plenitud en el Atman, concentrado en el Atman, sabiendo que nada hay que adquirir por la acción y nada hay que perder por la acción, sin depender de nada. La unión con el Atman es el deber esencial, pero toda acción a cumplir es siempre deber y hay que cumplirla sin apego, sin deseo de frutos y sin olvido del Atman. Con ella se coopera, además, con el bien de todos los seres humanos, pues el ejemplo de una gran persona es seguido por el mundo. La persona en cuanto a su sí mismo es puro Atman, aunque more en cuerpo, y es, por tanto, una porción de lo supremo revestida de realidad. Son muchos los que no se percatan de esta verdad, unos porque piensan que son la suma de la individualidad y la realidad, otros con la conciencia aún más densa y con menos capacidad de penetración en sí mismos porque creen que la persona es solo la realidad y sus apegos en influencias. Pero el sabio de conocimiento perfecto no debe turbar al ignorante de conocimiento imperfecto, sino que ha de cumplir su karma y servir de ejemplo a los demás en todos sus actos. El sabio se concentra en el Atman elevado, renuncia a la esperanza, no se cree poseedor de nada, y una vez curado de toda pesadumbre, se lanza al combate liberado del resultado de sus acciones. La atracción y la repulsión hacia los objetos moran en los sentidos. No se debe caer bajo el dominio de estas dos fuerzas porque son el gran enemigo del conocimiento. Este permanece oculto bajo ese insaciable fuego del deseo que es el enemigo constante del sabio y pugna por impedirle su realización en la sabiduría. Mas el deseo es un adversario difícil de vencer por la práctica del no deseo y es mejor reducirlo por la acción del conocimiento y el establecimiento en el Atman. Pero es crucial tener en cuenta que no existe ninguna causa distinta del Atman que pueda conducir hasta el Atman, ni hay ningún deseo válido para alcanzar el Atman, pues el Atman no es ni podrá ser nunca objeto de deseo. Cuando hay deseo del Atman, el deseo cubre al Atman. El Atman no solo se alcanza por el conocimiento puro que se recibe del Atman y se libra del deseo del Atman, que es el último y definitivo enemigo. Afirmándose en el Atman por el Atman, se derrota a ese adversario en forma de deseo tan complicado, en verdad de doblegar, concentrándose en el Atman, contemplando el Atman por el Atman mismo. Los seres que se han establecido en el Atman, libres ya de la pasión, el temor y la ira, no vuelven a renacer en otro cuerpo humano al acabar su existencia actual. Han roto las cadenas del karma y pasan a otra dimensión de la escala de vidas. Purificados en la austeridad del conocimiento, avanzan en el retorno hacia el todo, a su origen, y da igual el camino seguido para llegar al todo, pues él acoge a todos cualquiera que sea el camino emprendido, porque todos los caminos son su camino. Hay que hacer como los sabios antiguos, conocer al todo, y así alcanzar la liberación sin dejar de cumplir el karma. El que busca triunfar en la tierra, éxito efímero, lo hace a través de la acción interesada. Hay que saber distinguir entre estas cosas tan parecidas superficialmente y tan diferentes en su esencia, la acción errónea y la inacción. El que sabe distinguir la inacción en la acción y la acción en la inacción es un sabio, un conocedor que sabe cumplir su karma. La acción propia del iniciado es la purificada por el fuego del conocimiento y se encuentra, por esto, desprovista de todo propósito y libre de todo deseo de frutos.
El iniciado abandona todo apego a ellos y permanece, además, satisfecho, sin depender de nada y realizando la acción sin quedar comprometido con ella, pues en verdad sabe que su ser real no actúa, sino que lo hace el cuerpo en el que su ser mora transitoriamente, sin anhelos, con memoria constante en el Atman, experiencia interior del ser en la que la conciencia no pensante, exenta de pensamientos, permanece unida con el Atman, satisfecho con no ser poseedor de nada, como no ser nada, pues ha realizado en su conciencia la renuncia completa y tiene memoria del Atman más allá del pensamiento y del deseo, como necesidad interior profunda y constante, cumplidor de su karma solo con su cuerpo, no incurre en falta, satisfecho con cuanto le sucede, liberado de la dualidad y los pares opuestos, sin envidia y equilibrado ante el triunfo o el fracaso. Aunque actúa, no le encadena el karma. Hay que librarse de los pares opuestos y mantenerse siempre equilibrado y desprendido del afán de adquirir y acumular. Así, si es posible establecerse en el Atman. El deber está en la acción y nunca en sus frutos. No hay que permitir ni que el fruto de la acción sea el móvil ni el apego a la inacción. Por el contrario, hay que cumplir la acción sin dejar de estar establecido en el Atman, renunciando a los apegos y manteniendo el equilibrio tanto en el triunfo como en el fracaso. El equilibrio es en sí mismo el secreto. Se debe buscar el equilibrio y no los frutos de las acciones, establecerse en el conocimiento discriminativo, librándose del bien y del mal, cumpliendo la acción con los ojos interiores fijos en el Atman y logrando la indiferencia a todo lo que se diga o se pueda decir, a las alabanzas y a los reproches. ¿Cuáles son los signos de aquel que, firme en el conocimiento, se ha establecido en el Atman y se ha afirmado en la sabiduría? Dejar de lado todos los deseos escondidos y estar feliz por permanecer en el Atman solo por el Atman, no alterarse ante el dolor, no buscar los placeres y estar libre del apego, del miedo y de la ira, desapegado de todo, sin deleitarse con el goce de lo bueno y sin afligirse por lo malo, con los sentidos apartados de los objetos de sensación que no le afectan aunque persista en él el gusto por ellos, que también se disipa cuando la sabiduría es contemplada. Cuando el ser humano piensa en los objetos de sensación desarrolla su apego por ellos. De ese apego nace el deseo y de ese deseo la ira. De la ira nace el engaño. Del engaño la confusión de la memoria. El no recuerdo del ser interior, la negación del Atman propio. De la confusión de la memoria, la no discriminación. Y cuando no hay discriminación viene la destrucción de la persona. Por el contrario, cuando se dominan los sentidos, cuando se someten al Atman, libre de toda atracción y repulsión, se alcanza la paz, y en esa paz todo sufrimiento queda destruido, porque aquel que está sereno pronto alcanza el equilibrio, pero cuando no se tiene esa serenidad no es posible afirmarse en el conocimiento. Sin conocimiento no hay meditación, sin meditación no se logra la paz y sin paz no hay felicidad.